Buenos días, gracias por regalarnos estos minutos para hablar sobre nuestro buen idioma. Hasta el año 2010, las obras académicas recomendaban el uso diacrítico de la tilde en el adverbio solo para distinguirlo de su función adjetiva cuando en un mismo enunciado eran posibles ambas interpretaciones y podían producirse casos de ambigüedad. Un ejemplo, trabaja solo los domingos. ¿Qué se quiere decir aquí? ¿Que trabaja únicamente los domingos o que trabaja sin compañía los domingos? Definitivamente, este enunciado se puede interpretar de dos maneras y para ello, el Diccionario Panhispánico de Dudas de las Academias de la Lengua, en su edición del año 2005 indicaba que cuando la palabra solo podía interpretarse en un mismo enunciado como adverbio o como adjetivo, la tilde era obligatoria en el uso adverbial para evitar ambigüedades, si bien en dicha obra también se precisaba que era posible desambiguar el enunciado usando sinónimos como solamente o únicamente. Usted lo escuchó bien, la posibilidad de la tilde nada más era en casos de ambigüedad. De hecho, algunos la consideran la tilde tenaz, y es que se aferran a ella a despecho de lo que establece desde 2010 la ortografía de la lengua española. Esta sección no se llama Buen Idioma al Día en vano. Pretendemos que usted se mantenga actualizado de los cambios que en materia lingüística experimenta de manera constante este tesoro compartido con casi 600 millones de personas. Y en la ortografía académica también se precisa desde hace más de 10 años que ese empleo tradicional de la tilde diacrítica no opone en estos casos formas tónicas a otras átonas formalmente idénticas, requisito prosódico que justifica el empleo de la tilde diacrítica creada para corregir una limitación de las reglas generales de acentuación. Rápidamente les traduzco esto que acabo de decir y lo haré con un ejemplo. Ahí usted lo ve en la gráfica. Té con tilde se refiere a la infusión, esto usted lo sabe, ¿verdad? Quiero un té. Como notará, ahí es tónico, es decir, la fuerza de pronunciación recae en esa palabra. Sin embargo, cuando té funciona como pronombre, como en te quiero mucho, por ejemplo, ahí es átono y desde luego no lleva tilde. Pero ¿qué pasa con solo? Tanto en función adjetiva como adverbial, siempre es una palabra tónica, de modo que desde 2010 en las obras académicas se indica que aunque admisible, ni siquiera en casos de doble interpretación es necesaria esa tilde. De hecho, en la crónica de la lengua española de las Academias de la Lengua, publicada hace 3 años, lo podemos corroborar. La nueva ortografía ha intentado restituir el criterio de sistematicidad y coherencia en todos sus apartados, incluido, desde luego, el de la tilde diacrítica. Las academias fueron sensibles al hábito de los hablantes educados según el criterio seguido en las instituciones escolares. Esta decisión deja libertad para que quienes formados en el antiguo sistema deseen seguir marcando el adverbio solo puedan hacerlo, especialmente en casos de posible ambigüedad. Pero a la vez, y escúchelo bien, aconseja no tildarlo nunca como la opción más simple y coherente con el sistema. Pero a los solotildistas, estas expresiones y estas explicaciones que dan las academias de la lengua aún no los convencen. En las redes sociales hay muchos solotildistas, es decir, empecinados en tildar esta palabra, incluso escritores de prestigio, como es el caso del español Arturo Pérez Reverte, quien es paradójicamente académico de número de la Real Academia Española. A cada rato el renombrado escritor enciende la polémica en torno a este asunto. En 2023, por ejemplo, justo pocos días antes del estreno de la edición provisional de la segunda entrega del Diccionario Panhispánico de Dudas, Pérez Reverte volvió a hacer de las suyas en la entonces aplicación llamada Twitter, hoy, como saben, X. Si usted no lo sabía, le cuento que a inicios de este año se reunió el Pleno de la Real Academia Española para analizar la propuesta que pondrían a revisión por las otras 22 academias. En aquel encuentro debatieron sobre cómo quedaría redactado en el Diccionario Panhispánico de Dudas lo concerniente a la tilde de solo. Ya el simple hecho de la reunión y de acotar que a juicio del que escribe es optativo tildar el adverbio solo en contextos donde su uso entraña riesgo de ambigüedad armó otro revuelo. Pero en los medios de comunicación hispánicos, que cada vez tergiversan con más frecuencia la opinión académica sobre este asunto, se observan constantemente este tipo de errores en la prensa. De hecho, algunos periódicos como El País publicaron un titular como este que vamos a ver aquí ahora en la gráfica. La RAE despenaliza el uso de la tilde en solo cuando haya riesgo de ambigüedad. Al parecer en ese momento fue que descubrieron el agua tibia. Es que esto desde 2010 ya era así, pero horas después, usted ahí lo ve en la gráfica, tuvieron que echar para atrás y decir así, tan pausados, la Real Academia Española niega haber modificado la norma sobre el uso de la tilde en solo. Por eso insistimos en ello.
La doctrina de la ortografía se mantiene intacta, así lo explicó su Departamento de Español al Día de la Real Academia Española. Al introducir a juicio del que escribe no se añadió nada nuevo. Es siempre el que escribe quien valora si existe o no ambigüedad. Si el hablante percibe que existe riesgo de ambigüedad y escribe esa tilde, lo tendrá que justificar. Así explicó el Departamento de Español al Día. Aún así, Pérez Reverte escribió en la red social: no se añade nada nuevo, lo tendrá que justificar. Lamento decir que la cuenta de RAI Informa, dirigida por un académico antitildista, está dando información sesgada e inexacta. Así dijo Arturo Pérez Reverte. Y rápidamente aclaró que para evitar malos entendidos, o sea, para evitar malas interpretaciones, este tuit no se refiere al director de la Real Academia Española, el señor Muñoz Machado, ajeno a la cuestión y amigo de él, dice Pérez Reverte, sino al director del Departamento de Español al Día de la RAE, que es quien se encarga de controlar el equipo de Español al Día de esta institución. Pero esto no concluyó ahí. Alguien le comentó a Pérez Reverte, y aquí vamos a verlo en la gráfica también. Alguien le comenta: no debería ser antitildista en lugar de anti-tildista. Y como era de esperar, el académico también respondió, y ahí también lo ve. Dice Pérez Reverte: sí, se metió el viejo guión en el calor de la refriega, pero la tilde de guión sí es deliberada. Bueno, y esto de la tilde o no que debe llevar la palabra guión es tema para otra entrega de Buen Idioma al Día. Por ello, para terminar, analicemos un caso como este que vamos a ver aquí ahora en la gráfica de esta viñeta del profesor Don Pardino. Noticia urgente para el informativo. Aquí ese para es una preposición, pero no cabría también pensar que ese para es una forma del verbo parar, es decir, detener. ¿Deberíamos tildarlo entonces para diferenciarlo de la preposición? Evidentemente no. ¿Deberíamos tildar todas y cada una de las palabras que dan lugar a esa ambigüedad? La respuesta es no. Si tildamos solo, deberíamos hacer lo mismo con las demás por coherencia, ¿verdad? Y usted que sigue esta sección, ¿es solotildista o antisolotildista? Déjemelo saber en nuestro canal de Telegram. Les recuerdo que el usuario es @buenidioma. Y también les recuerdo que si usted desea seguir hablando sin manchas, como nos demandaba el apóstol, tiene a su disposición todos nuestros recursos lingüísticos. Estamos en @buenidioma en las redes sociales. Tenga una excelente jornada.